Y mire, ayer que estaba transmitiendo desde Tampico, pues tuve la oportunidad de hablar con el maestro Luis Aperti. Él es coordinador de proyectos estratégicos de la ISTAC, que es la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas. Pues la verdad es que un personaje de primer orden que ama mucho a su ciudad, a su estado. Y bueno, Luis, gracias por tomar esta comunicación porque me contabas de un proyecto bien importante que desarrollaron allá en Tampico vinculado al tema del agua. Es una inversión grande, pero sobre todo, más que la inversión que es relevante, pues le da sostenibilidad durante décadas en temas de agua. A Tampico y eso pues es realmente positivo, pero bueno, para que nos compartas los detalles, te saludo con mucho gusto. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenos días. Un placer, un honor que me permitas platicarte de este proyecto, que estamos muy orgullosos. Un equipo enorme de gente comprometida con la zona, que empezamos hace 18 meses. Si tú recuerdas, en mayo del año 2024 tuvimos la peor crisis hídrica en la historia de Tamaulipas y sobre todo de la zona sur. Y tuvimos que volvernos creativos y entender que ahí donde estaba el problema también estaba la solución. Y esta solución se trata de ya no estar tirando aguas residuales a los cuerpos de agua de donde tomamos el agua para hacerla potable, eh, y recuperar toda esa agua residual y que se reuse en la industria, lo que nos permite que el agua de primer uso, como le llaman los técnicos, es el agua que tomamos del río Tamesí, de la laguna de Champayán, de la laguna de Chairel, ya no llevarla a la industria como agua de primer uso, sino dejarla para el consumo humano, y el agua que ensuciamos todos los días, todos, de manera corresponsable con la autoridad, la llevamos a hacerse útil en la industria. Y esa es sola la primera etapa, Rodrigo. Esto va para los próximos 100 años, generarle autonomía hídrica a más de 1 millón de personas, más de 1 millón de habitantes de toda la zona sur del estado. Claro, ahora algo que me genera mucho entusiasmo y gracias por aceptar la invitación de un día para otro, pero es que creo que es importante que se escuche en todo el país, sobre todo porque ha sido, pues ustedes como sociedad, el sector privado obviamente como piedra angular, digamos, de todo este esfuerzo, que lo han organizado, ¿no? Y me parece que es un buen ejemplo para el resto del país, además, en donde hay proyectos con beneficios compartidos para todos y saber, pues, cuál es ese papel que han jugado, que has jugado tú y por supuesto una serie de ciudadanos ilustres, porque además están muy cuestionados en Tampico, eso es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Lo han resuelto, tú fuiste clave también en ello, junto con otros, claro, en materia de seguridad, etcétera, y poco a poco van resolviendo los problemas de manera estructural, independientemente de cómo estén los vientos políticos en el momento, y creo que eso es bien relevante. Cuéntanos cuál ha sido esa organización y luego también el monto del proyecto, que no es menor. Sí, tienes toda la razón y gracias por recordarlo. Es el trabajo de la verdadera participación ciudadana, Rodrigo. Cuando toda una comunidad se interesa y participa en la problemática, las soluciones se encuentran de manera muy sencilla porque son colegiadas. No es una persona, no hay un líder. Hay muchos líderes en cada uno de los temas, y eso nos lleva a poder cambiar el destino de una zona. Eh, yo estoy muy orgulloso de que mis compañeros me tomen en cuenta para trabajar con ellos, porque hay iniciativas, muchas de jóvenes, que nos permiten tener la visión diferente, un poquito de pensamiento exponencial también si quieres, que nos hicieron ver que algo que todo mundo se queja, que es tener aguas negra flotando en las calles porque hay muchas fugas. Oye, pues arreglemos las fugas, conduzcamos el agua, y ahora resulta que tenemos un producto que es materia prima para la industria, que es tener agua tratada. Que eso se vuelve una ventaja competitiva para atraer inversiones de otras partes del mundo, en donde ya es obligatorio el trabajar con agua tratada. Bueno, nosotros nos adelantamos a esa obligatoriedad basados en la extrema sequía que vemos en los próximos años a nivel mundial, derivado del cambio climático. Y curiosamente, cuando hablas de inversión,
Se ven cifras enormes. Te pongo un ejemplo. Pagamos 800 millones de pesos al año por los derechos del agua, para explotar agua de primer uso. Bueno, ¿qué tal si ahora invertimos 500 millones por año para tener agua reusada? Es una economía circular. Aprovechamos el agua de desecho, la hacemos producir, nos cuesta menos y además dejamos una infraestructura para las próximas generaciones, Rodrigo. Esa es la parte interesantísima y yo estoy muy agradecido con todos mis compañeros, con toda esta gente talentosa que se suma de inmediato a proyectos como este, y mencionar el trabajo espectacular de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Bienestar del Estado de Tamaulipas, que ha ido de la mano esforzándose en el cómo sí podemos hacer las cosas. Claro que eso al final, bueno, pues por supuesto hay dividendos políticos que se cosechan, etcétera, y está bien para los que trabajan, ¿no? Y creo que aquí hay un buen ejemplo de ello. Ayer me mostrabas un mapa justo con las proyecciones de cómo se ve el mundo pues hacia adelante y había una zona azul, había algunas en el país, pero en la parte norte pues básicamente ustedes, y eso se vuelve relevante, sobre todo cuando estás hablando de un núcleo de 1 millón de habitantes, pero sobre todo de un lugar potente desde el punto de vista logístico, industrial, etcétera, pues eso le da unas ventajas comparativas extraordinarias. ¿En cuánto va a costar, digamos, todo el proyecto y cómo se está financiando? Que eso es relevante. Mira, estimamos por los estudios preliminares alrededor entre 5,000 y 6,000 millones de pesos. Estimamos invertir 500 millones de pesos por año, Por año. porque tampoco es un proyecto que puedes hacer de la noche a la mañana. Hay que hacerlo gradual, hay que reparar muchas líneas de conducción y eso significa abrir calles. Pero también estamos queriendo incorporar tecnologías innovadoras, Rodrigo, como el CIPP, que es Cure in Place Piping, que te permite reparar tuberías sin que la gente se dé cuenta, porque lo Ahora. haces por dentro de la tubería. Entonces, esta innovación, este usar tecnología, inteligencia artificial, incluso con los robots, nos va a permitir que sea una transición segura hacia un proyecto que va a cambiar toda la zona sur de Tamaulipas para bien. Tú lo mencionaste, del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, nos presentan un panorama para los próximos años en donde todo el norte del país va a estar en sequía extrema. Y todos sabemos que la economía de México, los pilares, los grandes pilares de la economía, la mayor generación de Producto Interno Bruto, está en el norte del país. Curiosamente, la única área geográfica que tiene sustentabilidad alta en materia de recurso hídrico es la zona sur de Tamaulipas, gracias al sistema lagunario del río Guayalejo-Tamesí, que son 42,000 hectáreas de reserva acuífera, que cuidándola la podemos sustentar por mucho más de 100 años. Entonces la idea es dejarle a las nuevas generaciones un proyecto que puedan ir desarrollando para mantenernos en esta condición para los nietos de nuestros nietos. Entonces, estamos muy emocionados, es un ejército de personas trabajando en ello y ya empezamos, Rodrigo, esa es la buena noticia. No es un proyecto que estamos discutiendo, es un proyecto que ya empezó a funcionar y este año, este mismo año vamos a tener resultados extraordinarios. Pues la verdad es que los felicito, de verdad me genera mucho entusiasmo. Gracias por tomar esta comunicación, Luis. Un abrazo y creo que es un gran ejemplo. Habrá que explorarlo más a profundidad porque es un gran ejemplo para el resto del país, no solo en este tema del agua que es fundamental. Afortunadamente venimos de 2 años de muchas lluvias en el país, bueno, en una zona del país, pero luego vamos a volver a estar hablando todo el tiempo de sequías, de agua, etcétera, y ustedes dan un gran ejemplo y sobre todo de coordinación y de una sociedad que ama su lugar y que pues se organiza y lo va resolviendo en sus distintos aspectos y este es uno fundamental de ellos. Gracias, Luis. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Estás invitado, ya sabes que es tu casa. Nos va a encantar tenerte a ti y a Pascal mostrándoles lo que tenemos que hacer.
Por allá, Te mando un abrazo. otro de vuelta, siempre es un gusto y la verdad es que ayer la pasé muy bien, siempre de verdad que los aprecio mucho. Y ahí escuchamos entonces y vimos a Luis Aperti, el coordinador de proyectos estratégicos de AISTAC, Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas. La verdad es que de verdad es extraordinario lo que hacen, sobre todo cómo se organizan, el amor que le tienen. El museo en el que estaba ayer, pues es producto justamente de esa sociedad, orgullosa además de su historia, que es la del país, por cierto. Gracias, Luis, un abrazo. Y